Hoy aprenderemos a llenar la planilla tributaria versión 3. De acuerdo al Boletín Informativo Tributario número 15 del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia, nos indica que la Resolución Normativa de Directorio 10-20-6025 reglamenta el envío de la planilla tributaria versión 3, la cual alcanza a los agentes de retención, y la presentación del formulario 110 versión 4, que es realizado por el empleado, el dependiente. ¿Quiénes son agentes de retención? Son todas aquellas empresas, personas jurídicas, también las unipersonales que cuentan con empleados, es decir, tienen empleados en relación de dependencia. Estos agentes de retención recepcionan la presentación de las facturas de sus empleados mediante el formulario 110 versión 4. Y en caso de que el empleado no presentase y le alcanza para retener el sueldo, entonces el agente de retención retiene directamente el impuesto. El procedimiento es el siguiente. Una vez que el empleado presenta a su empleador el formulario 110 versión 4, la empresa donde trabaja tiene la obligación de recepcionar. Aún así, cuando el sueldo que perciben estos empleados no se encuentren alcanzados por el IRC/IVA, es decir, no alcance al mínimo que es requerido para descargarse, porque el empleado lo puede acumular para meses siguientes o periodos siguientes, como lo denomina la normativa tributaria. El salario mínimo para la gestión 2022 lo establece la Resolución Ministerial 544/22, de fecha 17 de mayo del 2022, que en su artículo 1, Romano 1, reglamenta la aplicación del incremento salarial en el sector privado para todas las modalidades de contrato de trabajo asalariado, dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo número 4711 del 1 de mayo del 2022, cuya base de negociación es del 3% a la remuneración básica, lo que no impide que se establezcan porcentajes superiores a este incremento. Y en su Romano 2 indica que el salario mínimo nacional dispuesto en el artículo 7 del Decreto Supremo 4711 es de 2.250 bolivianos, que representa un incremento del 4% con relación al establecido para la gestión anterior, que es el año 2021. Teniendo el salario mínimo nacional de 2.250, se tiene el siguiente detalle. Para que el empleado sea sujeto a retención del IRC/IVA, debe tener un total ganado superior a 10.310. Cabe aclarar que el salario mínimo todos los años se actualiza y siempre es en mayo por el Día del Trabajador. Si el funcionario dependiente ganase mayor a 10.310 bolivianos para la gestión 2022, entonces se acoge a la retención del IRC/IVA por parte de su empleador. ¿Cómo se determina? En este caso, al total ganado se reduce el 12.71% de cotizaciones laborales de acuerdo al artículo 5 del Decreto Supremo 21.531. De la diferencia de 10.310 menos 1.310, tenemos un sueldo neto de 9.000 bolivianos. La norma indica en su artículo 26, Ley 843, artículo 8 del Decreto Supremo 21.531, en su inciso A, que se debe deducir 2 salarios mínimos nacionales. En este caso, si multiplicamos el salario mínimo nacional de 2.250 por 2, tenemos 4.500. Determinamos la diferencia entonces, restando el sueldo neto menos estos 2 salarios mínimos nacionales, de donde tenemos un monto sujeto a impuesto, que es igual a 4.500 bolivianos. A este valor se le aplica el 13% como alícuota del impuesto al IRC/IVA. 13% de 4.500 es 585. Esto lo establece el artículo 8 del Decreto Supremo 21.531 en su inciso B. Asimismo, establece el artículo
31 y artículo 8 del Decreto Supremo 21.531 en su inciso C, numeral 1, que el dependiente puede presentar el formulario 110, sus facturas de descargo por las compras que él realiza. Asimismo, en el artículo 8 del Decreto Supremo 21.531, inciso C, numeral 2, establece que también se deduce el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, de acuerdo al Decreto 21.531. Entonces, de los 4.500, que son 2 salarios mínimos nacionales, como hemos multiplicado acá, sacamos el 13%, de donde nos da 585. Podemos hacerlo con la calculadora y con seguridad nos da ese valor. Luego, hay otro factor. Establece la compensación del saldo anterior actualizado, es decir, del periodo anterior que el contribuyente hubiese presentado facturas, etcétera, y tuviese un saldo a favor del dependiente, ese saldo se arrastra al mes actual que se está declarando, pero se debe actualizar, ¿no? El importe actualizado ya se arrastra para que sea compensado. Y de la alícuota del impuesto 13% se deducen todos estos valores, desde el descargo con el formulario 110, el 13% de los 2 salarios mínimos nacionales y su saldo anterior. Del descontado tenemos el impuesto retenido por RC/IVA. En este caso, como se muestra en la imagen, en este caso la resta de 585 menos el 13% de los 2 salarios mínimos, que es el mismo valor, nos da 0. Por lo tanto, si el dependiente gana 10.310, no es necesario que presente el formulario 110, pero puede hacerlo para acumular el crédito fiscal IVA para los meses posteriores. Entonces, superior a este valor, lógicamente tendrá nomás que presentar el formulario 110 si no quiere que se le retenga el impuesto, y peor aún si no tiene un saldo anterior. La planilla tributaria vigente lo establece la resolución normativa de directorio 10-20-000025, reglamento del aplicativo Mis Facturas y la planilla tributaria del 18 de septiembre del 2020. Y nos indica cuántas columnas debe tener y la forma de cálculo si leemos toda la resolución. Y tenemos en la parte final el formato de la planilla tributaria, que es esta. La misma lo hemos pasado a Excel. Lógicamente, la planilla nos muestra las fórmulas también. Dicho todo esto, nos vamos a la planilla tributaria, actualizada y vigente en la gestión 2022. Vamos a hacer un ejemplo propuesto, ficticio con fines académicos, para el mes de mayo de 2022. Expresado para nuestro país Bolivia en bolivianos, tenemos a la empresa El Sol SRL, colocamos su NID, su dirección. Bien, esta planilla consta de lo siguiente. Hemos copiado todos los datos de la RND y hemos colocado en la parte superior derecha estos datos para que la planilla directamente jale y pueda hacer los cálculos que son repetitivos. En este caso, por ejemplo, el salario mínimo, de acuerdo a la resolución ministerial, ese valor trasladaremos a la parte superior derecha en salario mínimo nacional. Colocaremos también el número de resolución 544/22. Lo hemos colocado aquí y también podemos colocar el decreto supremo. El decreto supremo está mencionado en esta parte. Trasladamos el número, el 4711/22. Necesitamos las UFB para actualizar saldos anteriores. Se actualiza con la UFB final y la inicial. Trasladamos las fechas. La inicial ha de ser el último día del mes anterior. Entonces, el 30 de abril del 2022. Y el último día del mes que estamos realizando la planilla. En este caso, como corresponde a mayo, será el 31 de mayo de 2022. El periodo al que corresponde la planilla, habíamos indicado que es para mayo, o como se muestra aquí en el título. Bien, ¿de dónde sacamos estos datos? De la UFB. En esta planilla se ha creado al lado la UFB para que
lo busque directamente. En estos campos podemos colocar las UFB en forma vertical. Necesitamos esas fechas que aparece al lado y podemos ir colocando las siguientes. Total, con la fórmula de buscar lo va a buscar. Hemos colocado aquí la fórmula. Puede observar. Y las UFB lo traemos desde el Banco Central de Bolivia. Para ello nos vamos a nuestro navegador y colocamos UFB al 2022 directamente los indicadores de la UFB. En la segunda opción está el año al que corresponde y me muestra tanto en PDF como en verde, que es en Excel. Podemos descargar. Nosotros necesitamos del año 2022. Tengo estas opciones para descargar. Sacaremos un Excel. Clic ahí, automáticamente, si nos fijamos, se ha descargado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Hacemos clic ahí y se abre el documento. Nos aparece el año al que corresponde. En esta fila horizontal nos indica que es la unidad de fomento a la vivienda UFB. Luego, en la fila 5, nos muestra los meses del año. En la primera columna nos muestra los días. Está justamente de los días que trae el mes. El mes que más días trae es 31, ¿no es cierto? Y al lado nos muestra los meses, entonces nos vamos a nuestra planilla tributaria y necesitábamos del 31 de mayo y el 30 de abril. Para no confundir, puedo inmovilizar paneles yéndome a vista, inmovilizar y la primera opción para que me muestren este encabezado. Vamos bajando. Ahora nos salió el día 30 para el mes de abril. Ese valor vamos a copiar. ¿Dónde vamos a copiar? Pues si no tuviese el buscador y no tuviese las UFBs, aquí no tengo la fórmula, entonces directamente copiamos aquí. Pero en este caso lo tenemos, entonces vamos a copiar aquí. Trasladamos entonces este valor a esta parte. Y para mayo vamos a trasladar del 31 de mayo. Nos fijamos que los datos sean correctos. Evidentemente en abril es el mismo para el día 30. Y en mayo nos fijamos que para el 31 sea el mismo que hemos trasladado. Ahora volvemos a la planilla y ya aparece las UFB. Si nos fijamos otra vez en la descarga de Excel de las UFBs, deberían ser las mismas. Revisamos de abril en abril. ¿Está lo mismo? Sí. Y de mayo, del 31, aquí. Está conforme, ha trasladado bien. Y vamos a inmovilizar paneles también para que nos permita trabajar. En esta parte colocaremos el cursor y nos vamos a vista y inmovilizar paneles, la primera opción. Ahora es aplicar la fórmula. Hemos colocado aquí del año. Como hemos puesto aquí arriba el año, a este lado, lo ha jalado directamente. Está con fórmulas. Ahora, el periodo, mes, es 5, ¿no es cierto? Lo ha jalado también. El código de dependiente del RCIVA. Este código lo genera el empleador. En esta columna colocamos el nombre del empleado, su apellido en la E y en la F su segundo apellido. En la columna G colocaremos su número de documento de identidad. Al lado, tipo de documento, si es documento de identidad, si es coloca sus iniciales. Luego tenemos esta columna que es la I. Esta es importante. En esta columna se coloca las novedades. La I cuando el empleado se está incorporando en este periodo que estoy declarando. Es nuevo el personal. Entonces colocaremos la I. Pero si el personal ha estado trabajando hace mucho tiempo y sigue trabajando en la empresa, entonces él es vigente y nos dice que debemos colocar para identificarlo con la letra B, como es el caso ya de este ejemplo. Colocamos entonces la B. Y luego tenemos también la opción D, que es desvinculado. En este caso se coloca la letra D en dirección del empleado que por alguna razón ya no trabaja en la empresa. Se le ha desvinculado. Puede ser que haya renunciado o se lo ha despedido, ¿no? Pueden haber muchos factores, ¿no? Entonces se coloca la D. En nuestro ejemplo tenemos que está vigente. Es importante ese factor, porque de aquí va a depender de continuar pagando sus AFPs, su seguro social, etc. Luego tenemos el monto de ingresos netos. ¿De dónde sale esto? Esto sale de la planilla salarial, que es igual a su total ganado menos sus descuentos, sus aportes. Luego
nos dice la planilla que debemos contemplar su salario mínimo nacional, pero 2 salarios mínimos. Si recordamos un poco cuánto era el salario mínimo nacional, directamente aquí la fórmula lo ha multiplicado el salario mínimo nacional de 2.250 por 2. Bien, tenemos los salarios mínimos y continuamos con el importe sujeto impuesto base imponible. Hemos aplicado la fórmula lógicamente restando el importe neto menos los salarios mínimos nacionales, que son 2, ¿no? La diferencia nos ha dado ese valor. Si hacemos el cálculo con la calculadora, debería darnos lo mismo, probando 29.734.67 menos 4.500. Igual, si nos fijamos aquí, ¿cuánto salió? Es el mismo valor del importe sujeto a impuesto base imponible. Entonces la fórmula está funcionando, podemos confiar. Continuando, tenemos la columna impuesto RCIVA 13%. Este es igual al importe sujeto a impuesto base imponible por el 13%. Ahí está la fórmula, no es necesario redondear en cada uno. Bien, entonces hemos sacado el 13% ya. Continuando tenemos la fila, la 12 lógicamente, pero columna N. El 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Sabemos que 2 salarios mínimos nacionales es 2.500, como muestra acá. Entonces, a este valor de los 4.500, que son los 2 salarios mínimos nacionales, nos sacamos el 13% y lo registramos aquí. Siempre va a estar la condición si corresponde, ¿no? Porque si sueldo es mucho menos, entonces no va a salir nada aquí. En este caso sí corresponde. Ha sacado el 13% y vamos a continuar con la siguiente columna. En importe neto RCIVA se ha determinado la diferencia entre el impuesto RCIVA menos el 13% de los salarios mínimos nacionales, los 2 salarios mínimos. Lógicamente hay la condicionante, ¿no? La función va a realizar esa operación. Si confirmamos con la calculadora, el impuesto al RCIVA era de 3.280.51. Hemos restado 585 del 13% de 2 salarios mínimos nacionales y nos da 2.695.51, que este es el mismo valor que ha determinado el Excel en la planilla tributaria. Entonces está conforme. Continuando, tenemos el formulario 110. Es aquí donde se debe digitar. Está sin fórmula. Estas columnas lo hemos dado un color claro que da a entender que se debe digitar, siempre y cuando el dependiente, es decir, el empleado, presente este formulario. En este caso ha presentado. Vamos a ver de dónde se traslada. Acá nos dice claramente de la casilla 193 del formulario 110 que ha presentado el empleado. Para este mes, en este caso mayo, vamos a dividir la pantalla en 2. Entonces, del formulario 110, versión 4, que presenta el dependiente, de la casilla 693, como aparece acá, y aquí también nos dice casilla 693 del formulario 110, trasladamos el importe que aparece en bolivianos, pero de esta dirección. Ese valor trasladamos aquí, 284 para este caso. De esa forma se llena esa casilla cuando el dependiente presenta este formulario 110. Caso contrario, se pone 0. Ampliamos nuevamente la pantalla. Continuando con la planilla tributaria, en la parte superior de la pantalla tenemos el Excel de la planilla tributaria versión 3, vigente al 2002 en adelante. En la parte inferior, vamos a marcar con azul, tenemos el boletín 15-20 de la planilla tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia, donde nos guía cómo llenar la planilla tributaria. Teniendo esos datos, nos toca determinar saldo a favor del fisco. Se registra la diferencia que resulte a favor del fisco. Cuando el impuesto neto retenido, resultante de todo este proceso que hemos realizado, fuese mayor al declarado por el contribuyente en el formulario 110. En este caso vemos que es mayor
el RCIVA determinado. Por tanto, el saldo es a favor del Estado. Entonces, restamos los 2.695.51 menos los 284, de donde tenemos 2.411.51. Probamos con la calculadora, lo tenemos la calculadora al lado izquierdo y restamos del impuesto neto del RCIVA de la columna O 2.695.51 menos el importe del formulario 110 presentado por el dependiente 284 para este ejemplo. Igual nos da un resultado de 2.411.51 y es el mismo valor de la columna Q, saldo a favor del fisco. Recorremos un poco y para tener claro, tenemos la columna R. En la columna R se registra el saldo que resulte a favor del dependiente, que es igual a la columna P, formulario 110, menos la columna O, siempre y cuando esta columna del formulario 110 sea mayor a la O. Caso contrario es 0. En este caso, como podemos observar, el formulario 110 que ha presentado este dependiente es solo 284 y por tanto es menor que el RCIVA determinado que asciende a 2.695.51. Por tanto, el saldo a favor del dependiente es 0. En otras palabras, no puede haber saldo a favor del fisco y también a favor del dependiente. Solamente sale a un solo lado. En este caso sale a favor del fisco. Bien, continuamos en la planilla y tenemos la columna S. En la columna S se registra el saldo del periodo anterior que hubiera quedado a favor del dependiente. Vamos a revisar cuánto tenía en la planilla anterior. En este caso, abril 2022. Y tenemos de que tiene un saldo de crédito fiscal a favor del dependiente para el mes siguiente de 10.000. Dividimos en dos la pantalla. En la derecha tenemos la planilla actual y en la izquierda tenemos la planilla de abril. Entonces, trasladamos los 10.000 de esta columna a saldo a favor del dependiente periodo anterior, tal como está. Nos fijamos, es el mes de abril y estamos elaborando la planilla del mes de mayo. No hacemos más nada ahí y continuamos. En la columna T, mantenimiento de valor saldo a favor del periodo anterior. Se registra el mantenimiento de valor del saldo del periodo anterior de los dependientes en función a la valoración de la unidad de fomento a la vivienda con respecto al boliviano, ocurrida entre el último día hábil del periodo anterior y el último día hábil del periodo en que se declara. En este caso, hemos programado que este valor lo actualice con relación a la UFB, que tenemos, que en este caso nos muestra el último día hábil del periodo anterior al 30 de abril del 2022 y el 31 de mayo. Ese es el mes que estamos declarando, mayo, ¿no es cierto? Y nos dice la norma que debe ser al último día. Tenemos las UFBs y en función a eso, entonces, realizaremos la actualización. Si nos fijamos, no es más que dividir la UFB final sobre la UFB inicial. A eso le restamos 1 y lo multiplicamos por los 10.000. De donde tenemos un importe de 7.40 que se ha actualizado. Lo realizaremos con la calculadora para demostrar. Entonces, aplicamos la fórmula 2.38172 dividido entre la UF inicial, que es de 2.37996. Igual, a ese resultado le restamos 1. Igual, tenemos ese valor. La fórmula dice que hay que multiplicarle por el valor del saldo a favor del dependiente del periodo anterior. Multiplicamos por los 10.000, de donde tenemos justamente los 7.39.5, que es exactamente el mismo valor, pero está redondeado. Acá tiene muchos decimales. De 5 para arriba los decimales vamos redondeando al inmediato superior. Entonces tenemos el mismo valor. Luego tenemos la columna U, que es igual a la sumatoria del saldo
a favor del dependiente del periodo anterior, columna S, más la columna T, mantenimiento de valor, del cual tenemos 10.007.40. Solo es una sumatoria en este caso. Continuamos. El saldo utilizado de la columna V se registra el importe del saldo del periodo anterior actualizado siempre y cuando este fuese igual o menor al saldo a favor del fisco. O también se registra el importe del saldo a favor del fisco de la columna Q si este fuese menor al saldo del periodo anterior actualizado. Cuando tenemos un saldo del periodo anterior actualizado de 10.007.40 en este caso, comparamos con lo que se debe pagar al Estado en la columna Q y revisamos cuál es mayor. ¿Cuál es mayor en este caso? Lo que se le debe pagar al Estado o el saldo anterior. Entonces se saca el saldo utilizado. Entonces, como este es mayor, solamente voy a compensar este valor. Traslado aquí con la fórmula, ¿no? Continuando, la columna W se registra la diferencia entre el saldo a favor del fisco y el saldo utilizado, siempre y cuando el saldo a favor del fisco fuese mayor al saldo utilizado. En este caso es el mismo valor. Entonces nos sale 0, porque la misma cantidad menos la misma cantidad es 0. Si esta columna, ¿no es cierto?, lo que se le debe al Estado es mayor a lo que se ha utilizado, entonces corresponde registrar aquí porque saldría un saldo a favor del Estado. De lo contrario, es 0, como es el caso para este ejemplo. Con respecto al 7RG, se registra el 5% de las compras con factura realizadas a contribuyentes del 7RG como pago a cuenta del IVA. No está vigente desde diciembre del 2020, por tanto no aplica para este ejemplo. Fíjate, estaba en la fila 32, pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes del 7RG. Decreto Supremo 4298. Eso nos dice la cartilla del SIN en su régimen general, pero nosotros vamos a ir a la información fuente del Decreto Supremo 4298. Entonces, como Santo Tomás, yo voy a ir a revisar ese decreto, que sí evidentemente lo dice. Artículo 1, capítulo 1, establece incentivos tributarios para la reactivación económica y promocionar la creación de nuevas empresas mediante un sistema tributario de apoyo al emprendimiento. En su capítulo 1, incentivos tributarios para la reactivación económica y empleo, nos indica en su artículo 2, incentivos a la producción nacional. Los contribuyentes del régimen complementario al impuesto al valor agregado imputan a cuenta del impuesto determinado la alícuota del impuesto al valor agregado contenido en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de compras de productos hechos en Bolivia desde la publicación del presente decreto hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces, las columnas que fueron destinadas para el registro del 7RG, que consisten en estas que estamos marcando, ya no se encuentran vigentes desde enero del 2021, según lo establece el Decreto Supremo 4298 del 24 de julio de 2020. Entonces quedarían fuera de vigencia estas 5 columnas, 4 de esta parte y la última columna de la planilla tributaria versión 3. Entonces nos quedaría registrar solamente estas 2 columnas. Iniciamos con el impuesto RCI-IVA retenido, que es igual a la columna W menos la columna AA. En este caso lo tenemos la columna AA dentro de las columnas que ya no están vigentes. Por lo tanto, repetiríamos simplemente la columna W de saldo RCI-IVA sujeto a retención. Y continuando, tenemos la columna saldo del crédito fiscal IVA a favor del dependiente para el mes siguiente. Es igual a la columna R, saldo a favor del dependiente, más la columna U, saldo del periodo anterior actualizado. A ese resultado lo restamos la columna V, saldo utilizado, de donde obtenemos un resultado de 7.500
95.89. Lo realizaremos en la calculadora para corroborar. Tenemos la columna R, en este caso, para el empleado número 1, tiene 0, y en la columna U tiene un valor de 10.007.40. Ese valor registramos en la calculadora y la fórmula nos indica que debemos restar de la columna B. Y en la columna B tenemos el saldo utilizado de 2.411.51 menos 2.411.51. Igual, se ha determinado que da el mismo valor el Excel como la calculadora. Por lo tanto, está correcto. Podemos confiar en estos datos. Y finalmente tenemos la columna AD. En esta columna, al no estar vigente desde enero del 2021, conforme al decreto indicado, lo dejamos en 0. Como esto ya está con fórmulas, aplicamos para el resto, nos queda de esta manera. Debemos sacar totales normal con los 2 dígitos de decimales, pero para llenar el formulario lo haremos redondeado. Aplicamos la fórmula de redondear, de la columna de totales solamente se redondea y ese valor se traslada a las casillas del formulario. En este caso, hemos colocado a qué casilla debe ir cada columna. El total, que está completada para llenar el formulario 608 de dependientes. Ese formulario 608 más esta planilla lo realiza el empleador. Con lo que habríamos concluido el llenado de la planilla tributaria versión 3. Te invitamos a ver el llenado del formulario 608 versión 4 en la página web Capacítate y Emprende en Línea, con los datos de esta planilla tributaria. Si te fue de utilidad aprender a llenar la planilla tributaria versión 3, suscríbete, activa la campanita, regálanos un like, comenta y comparte. Nos vemos en el llenado del formulario 608 versión 4 de la planilla tributaria. One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, I look like all you need.